Vale, vamos ahora con algo fundamental, cómo moverte dentro del entorno 3D de Unreal. Puede parecer algo muy simple, pero si no sabes moverte bien, se vuelve muy frustrante construir cualquier tipo de escena. Y lo que queremos al final es que te sientas cómodo desde el minuto 1, perdón. Entonces, dentro de Unreal, moverte en el mundo 3D siempre funciona de una manera muy parecida a un first person si alguna vez has jugado los juegos de primera persona. La cámara principal al final no deja de ser tu cabeza y lo controlamos con el teclado y el ratón. Tenemos que tener en cuenta un punto muy particular. Yo he puesto ahora mismo un plugin de escritorio que me permite, como ven, que un circulito persiga a mi ratón para que sepan en todo momento dónde voy haciendo clic. Cuando le doy clic al izquierdo se me pone en rojo y cuando le doy clic al derecho se me pone en azul. Esto quiero que lo tengan en cuenta para cuando yo les enseño los shortcuts sepan realmente qué es lo que estoy haciendo. Una manera de poder moverlos como en un videojuego, cuando nosotros apretamos a WSD no pasa nada. ¿Por qué? Porque antes, previamente tenemos que apretar el botón derecho de nuestro ratón y ahora sí nos podríamos mover como en un videojuego. En este caso podremos volar sin ningún tipo de problema. Si apretamos la E, subimos, y si apretamos la Q, bajamos. Y de esa manera podemos nosotros ir volando por todo el escenario con el AWSD QE. Y es una forma muy fácil y sencilla. Luego, si nosotros queremos simplemente movernos, volvemos a darle botón derecho del ratón y aquí podemos ver cómo si nos movemos a cualquier lado, este se mueve con nosotros. Si en algún momento lo que nos interesa es movernos directamente, físicamente, si se fijan aquí, con el ratón y el botón izquierdo, lo que vamos haciendo es como que le vamos dando hacia adelante y este se mueve hacia adelante. Lo mismo pasa, pero fíjense, cuando le damos a rotación, este rota, pero no se traslada. La manera más fácil y mejor de moverse es botón derecho y moverse con el AWSD, como ya les he dicho. Y si en algún momento queréis ir hacia abajo o hacia arriba, pues lo controláis con el Q y el E. Y es muy sencillo. Una vez que nosotros ahora queramos ver cómo podemos movernos a una cierta velocidad, si se fijan, ahora mismo me muevo a una velocidad, pero quiero ser todavía muy preciso, porque si imaginen que quiero pasar entre estos dos cubos, perdón, que no me salía la palabra, pues claro, ahora voy demasiado rápido. Una forma de hacerlo es manualmente colocando nuestro valor aquí en Camera Speed, o la otra alternativa es que nosotros con la ruedita del ratón, si se fijan arriba, cada vez que yo le doy, va cambiando este valor de aquí. Entonces si yo le doy a la ruedita hacia abajo con el botón derecho pulsado, me permite rebajar el nivel de velocidad. Y esto me permite ser mucho más preciso a la hora de yo moverme por los escenarios. Y lo mismo si me muevo a una velocidad muy rápida. Pero fíjense ahora algo que va a pasar. Lo puse al máximo que tiene y me estoy alejando muchísimo. Y ahora tenemos un problema muy particular y que le pasa a mucha gente. Y es que, por ejemplo, ahora no sé dónde estaba porque no lo veo. En este caso sí vemos este puntito aquí, pero imaginemos un escenario inmenso lleno de cosas y no sabemos ubicar en ese momento. Si estamos en el World Partition, generalmente siempre tenemos como un mapa aquí abajo, que ya veremos en el futuro qué es lo que es, pero si queremos llegar rápidamente al centro donde nosotros estábamos, simplemente con seleccionar uno de los cubos y apretar la letra F, automáticamente nos lleva al punto del escenario donde nosotros estábamos. Aquí está. Y de esa manera podemos llegar rápidamente al escenario en el que nosotros estábamos trabajando en ese momento. Por otro lado, si nosotros lo que queremos es trabajar directamente sobre cualquier cubo, haciendo clic sobre él lo podemos hacer. Y si lo queremos mover, simplemente tenemos que apretar W para traslación, E para rotación y luego la R para escala, donde aquí podemos hacerlo más grande o más pequeño. Estas modificaciones también las podemos hacer desde el panel de detalles que ya hemos visto en localización, rotación y escala. Y la escala la podemos bloquear para que siempre sea equivalente, da igual en el eje en el que nosotros lo estemos haciendo, para que el cubo siempre se escale de manera equivalente. Un segundo, vamos a ponerlo así. Una vez que ya nosotros hemos hecho todo lo que serían los movimientos, una forma también en la que nos podríamos mover por el escenario de manera rápida es con la utilización de los bookmarks. Una vez que nosotros estamos aquí, imaginemos que tenemos en el escenario un punto de cámara que es este que tenemos aquí y queremos movernos entre este punto y los dos cubos. Pues si nos vamos aquí en la nueva interfaz, tenemos una sección que es la zona de los bookmarks. Si aquí ponemos set bookmarks, vemos que tenemos también control y el número hasta 9. Nosotros podemos colocar 9 bookmarks para que nos permitamos trasladarnos directamente a esos lugares. Por ejemplo, si aquí apretamos el 0 y nos volvemos ahora aquí y dentro del teclado apretamos la tecla 0, automáticamente nos coloca donde hemos marcado eso y es como tener puntos de ancla en el escenario. Ahora, en vez de hacerlo manualmente, vamos a apretar control 1 y vamos a guardar ese segundo bookmark. Una vez que ya lo tengamos hecho, simplemente con apretar 0 y 1 vamos a ir trasladándonos de manera inmediata a todos esos lugares y esto nos facilita muchísimo el poder trasladarnos a un lugar y a otro. De momento, por esta clase ya está, aunque veremos muchísimos más trucos de cómo mover objetos, cómo ponerlos al suelo y otra cantidad inmensa de situaciones y de cosas que nos pueden ser bastante útiles a la hora de hacer diseño de niveles o poder trabajar con Unreal. Solo quiero decirte que practiques sobre todo como si esto fuera un videojuego y que poco a poco irás viendo cómo vas a ir adquiriendo muchísima soltura a la hora de desarrollar. Y ahora nos vemos en la siguiente clase y seguimos viendo un poco más todo lo referente al tema del editor y cada uno de los botones que tenemos aquí. Para la siguiente clase.